¿Te atreves a mirar en lo más oscuro del pasado? En Terror Abismal, hoy te traigo 4 historias reales contadas en primera persona, relatos que ocurrieron en lugares donde la oscuridad dejó cicatrices imborrables. El internado del último pasillo, un estudiante descubre un ala olvidada de su colegio donde los susurros no vienen de los vivos. Celdas de la penumbra, un joven exconvicto revive las pesadillas que dejó atrás en una prisión marcada por la locura. El eco de los pasillos vacíos, una adolescente pasa el verano en una clínica abandonada donde algo sigue respirando entre las sombras. El faro de los susurros nocturnos, Martina desentierra el secreto de una niña atrapada entre recuerdos y neblina eterna. Dale like, suscríbete y activa la campana. Porque esta noche, los secretos saldrán a la luz. ¿Te atreves a escuchar lo que otros callan? El susurro de la luna rota. Me llamo Lucas y nunca imaginé que aquella noche de verano en la casa de mi abuela cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Tenía 15 años cuando mis padres me enviaron al pequeño pueblo de San Miguel de los Árboles para pasar las vacaciones. La casa donde me quedaría era vieja, de muros blancos pintados hace décadas, con tejas rojas casi negras por el musgo y un jardín descuidado donde la hierba crecía en marañas retorcidas. Dicen que mi abuela la compró porque le recordaba su infancia, pero para mí, desde la primera vez que crucé el umbral, supe que había algo extraño en sus rincones. Al caer la tarde, el sol anaranjado se colaba por las ventanas altas, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con voluntad propia. El pasillo principal olía a madera añeja y a polvo. Allí colgaban retratos de familiares, ojos severos, cejas fruncidas, labios apretados. Me detuve frente al cuadro de un hombre con traje oscuro y corbata estrecha. Su mirada, tenue pero firme, me pareció acusadora. Un escalofrío recorrió mi espalda y, sin querer, aparté la vista. La primera noche soñé con un susurro incesante. Era como si alguien murmurara mi nombre desde lo profundo de la casa. Me desperté sudando, con la boca seca y las manos temblorosas. En el pasillo escuché un golpeteo suave, rítmico, como la punta de una uña arañando la pared. Me asomé al corredor y vi una luz mortecina que provenía de la habitación del fondo, donde solía dormir mi prima Sofía cuando venía. Me acerqué despacio, con el corazón desbocado, y al asomarme por la grieta de la puerta, descubrí un espejo antiguo cubierto con una sábana. La sábana temblaba, como si dentro alguien intentara liberarse. Al tirar de la tela, el espejo quedó expuesto. Su marco dorado estaba corroído, y el vidrio, surcado por grietas, parecía un mapa de venas negras. En su superficie, algo brilló, una figura borrosa que se acercaba, lenta y dolorosamente. Di un paso atrás, pero tropecé con una mensajería olvidada en el suelo. El espejo emitió un crujido, como un lamento, y sentí un peso en el pecho que me obligó a arrodillarme en el suelo. Justo antes de perder la conciencia, escuché mi nombre, claramente, susurrado por una voz que no era la mía. Desperté al amanecer, abrazado a las baldosas frías, con marcas de dedos pálidos en mis muñecas. Un soplo de aire helado recorrió la habitación y vi la sábana caída a un lado, el espejo intacto pero ahora silencioso. Por toda la casa encontré pequeñas huellas, como de manos cubiertas de polvo fino, que se desvanecían justo al llegar a una puerta cerrada con llave, el sótano. Durante el día, invité a mi amigo Julián a investigar conmigo. Explorar direcciones viejas y secretos familiares me parecía la única forma de calmar el temor. Llegamos al cobertizo junto a la cocina, una estructura de madera negra cuyos tablones giraban al menor soplo de viento. Allí, detrás de unas cajas polvorientas, descubrimos una llave antigua, con forma de cruz latina, oxidada. Supe, con el estómago encogido, que abría esa puerta al sótano. Al descender los escalones de piedra blanca, el ambiente se volvió más frío, más denso. Goteos separaban el silencio, creando un tic-tac irregular que me recordaba un latido moribundo. La única luz era la de nuestras linternas, cuyos haces temblaban al ritmo de nuestra respiración. En un rincón,
a medio cubrir con escombros, vimos un baúl de madera oscura. Tenía talladas las mismas venas del espejo y en su tapa reposaba un diario de cuero raído. Con manos temblorosas, abrí el diario. Dentro había dibujos de la casa y anotaciones en una caligrafía apretada. El espejo conserva el eco de las almas que sufren. La luna rota los libera. Una última página mostraba un bosquejo de la luna partido en dos, con una figura encapuchada de pie bajo su mitad iluminada. Cerré el diario de golpe. En ese instante, detrás de mí, sentí una presencia, algo frío y sin vida, como si el baúl exhalara un aliento pestilente. Salimos disparados escaleras arriba sin atrevernos a mirar atrás. Cerré la puerta del sótano con la llave y sentí que la luz del pasillo era más cálida, más real. Al amanecer siguiente, después de una noche sin sombras ni susurros, regresé con mi abuela. Le mostré el diario y el espejo. Con una mirada triste, me reveló la verdad. Hacía 100 años, su tatarabuelo había traído el espejo desde Europa, creyendo que atrapaba la esencia de la luna. Pero la luna, al fragmentarse en el cristal, había roto su silencio y liberado almas atrapadas que buscaban un eco en los vivos. Mi abuela repitió un conjuro ancestral para cerrar el vínculo lunar. Colocó el espejo y el diario dentro de un cofre, lo selló con cera y lo enterró bajo el rosal negro del jardín, donde las raíces más profundas pudieran protegernos. Desde entonces, las paredes dejaron de susurrar y en el cielo, cada luna llena volvió a verse entera, intacta. Hoy, con mis 16 años recién cumplidos, cuento esta historia para recordar que hay secretos que el tiempo mantiene ocultos y objetos que no debemos despertar. Aprendí que la curiosidad adolescente puede abrir puertas que solo el miedo debería cerrar. Y cada vez que miro la luna en lo alto, agradezco su promesa de no romperse jamás. La casa del reloj detenido. Me llamo Diego y tenía 16 años cuando pasé aquel verano en Villa Esperanza, un pequeño pueblo enclavado entre colinas verdes y un lago cristalino. Mis padres me enviaron a casa de mi tío Álvaro para que estudiara en el instituto local y, de paso, disfrutara del aire puro. Él vivía en una vieja mansión que había pertenecido a su familia durante generaciones, rodeada de cipreses altos que crujían con el viento como si susurraran secretos olvidados. La primera vez que crucé el gran portón de hierro forjado, la casa me pareció fascinante y aterradora a la vez. Sus muros de piedra estaban salpicados de líquenes grises y, junto a la puerta principal, había un antiguo grabado, un reloj de sol cuyo pulido latón relucía a contraluz. Dentro, los pasillos estaban llenos de retratos antiguos, niños con miradas inexpresivas, mujeres vestidas con encajes y hombres de traje con una sonrisa forzada. El suelo de madera crujía bajo mis pasos y el aire olía a cera quemada y a libros viejos. Mi tío vivía solo en la planta baja. Tenía la costumbre de cerrar con llave un cuarto al fondo del corredor cada vez que yo pasaba. «Es mi despacho», me decía sin más explicaciones. Yo intercambiaba miradas curiosas con mi prima Sofía, de 14 años, quien dormía en la habitación contigua a la mía. Una noche, durante la cena, Sofía susurró con voz temblorosa: «He escuchado el tic-tac de un reloj, aunque todos los relojes de la casa llevan años detenidos». Esa misma noche, me despertó un sonido acompasado: tic-tac, tic-tac. Era un sonido profundo, como el paso de un gran pendulum. Miré el reloj digital junto a mi cama, marcaba las 3:17 de la mañana. Me incorporé, sentí el corazón a 1000 por hora, e investigué el origen. Provenía del corredor. Avancé con sigilo hasta el final del pasillo y vi la puerta entreabierta. Una luz pálida salía de debajo, me asomé y reconocí el despacho de mi tío. El sonido, ahora más intenso, se filtraba desde dentro. Empujé la puerta con cuidado. Allí, en el centro, había un armatoste de metal oxidado, un reloj de pie ornamental, de casi 2 metros de altura, con la esfera estrellada y las manecillas girando al revés. Sus números romanos estaban ennegrecidos por el óxido y, en el reverso, se leía una inscripción en latín: Tempus fugit, mortu immanent, el tiempo huye,
los muertos permanecen. Una ráfaga de aire frío me erizó la nuca y, al mirarme el reflejo en la esfera de cristal, juraría haber visto la silueta de un hombre de pie detrás de mí. Giré la cabeza, pero no había nadie. Al día siguiente, en el instituto, apenas podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el tic-tac inverso y veía aquellos números romanos manchados de algo oscuro, como si una sombra abrazara el reloj. Decidí investigar con Sofía. Esa misma tarde nos colamos en el despacho mientras mi tío estaba en el jardín. La puerta estaba abierta de par en par y, al acercarnos, descubrimos una caja de madera oculta tras un biombo. Dentro había documentos amarillentos, antiguos recortes de periódico y una fotografía en blanco y negro, un hombre alto, con barba recortada, junto al reloj de pie. Bajo la imagen, una nota escrita a mano: el doctor Esteban Morales desapareció sin dejar rastro el 12 de noviembre de 1923. El nombre me heló la sangre. Fui a la biblioteca municipal y, entre estanterías polvorientas, encontré la hemeroteca. Leí con atención que el doctor Morales, un relojero famoso en la región, había sido contratado por la familia de mi tío para construir un reloj especial, capaz de marcar las horas de manera inversa como recordatorio de la muerte. Un día, al probar el mecanismo, la maquinaria falló, provocando un incendio en la casa y dejando el reloj detenido. El doctor se hundió en el sótano para repararlo y nadie volvió a verlo. Esa noche, decidimos bajar al sótano del ala este, donde mi tío solía guardar las herramientas. La puerta de la escalera estaba cubierta con una gruesa capa de polvo, señal de que nadie había pasado allí en meses. Con linternas en mano, descendimos por los peldaños de piedra hasta un cuartito húmedo, donde brillaba el contorno de unos objetos encadenados, la jaula de un reloj mecánico, piezas sueltas y un diario de cuero que olía a humedad y a milenio. Al abrirlo, vimos garabatos furiosos: el tiempo invertido atrae a quienes no abandonan su cuerpo. El reloj debe apagarse para que los muertos descansen. De pronto, el aire se congeló. Un crujido, tic-tac, tic-tac. Un lamento lejano y metálico resonó en la bóveda. Sofía soltó un grito ahogado. Las linternas parpadearon y, al volver la luz, vimos una figura pálida, traslúcida, de pie al fondo. Sus ojos eran dos órbitas negras y su boca, un surco de desesperación. Intentamos correr, pero el murmullo del reloj nos seguía: tiempo, tiempo. Las cadenas del mecanismo empezaron a vibrar y sentimos que el eco de aquel tic-tac entraba en nuestra mente, desvaneciendo la voluntad. En un arrebato de valor, recordé la inscripción en latín: Tempus fugit, mortui manent. Pronuncié palabras al azar, recordando fragmentos de las clases de latín: moriendum est, mortui liberentur, debe morir, los muertos libérense. El aire estalló en mil chispas, el tic-tac se rompió y la figura chilló como si un puñal invisible la atravesara. Sofía y yo salimos disparados escaleras arriba y cerramos la trampilla del sótano con un tablón seco. A la mañana siguiente, el reloj de pie había desaparecido y en su lugar había un montículo de polvo fino. Mi tío, preocupado, buscó durante días sin encontrar rastro. Nunca hablamos de aquel episodio. Él construyó un simple reloj de pared digital para el despacho, prometiendo que los viejos artefactos ya no volverían a casa. Con el tiempo, las manecillas dejaron de molestarme y la casa recuperó su silencio, salvo por el crujido de los cipreses y el canto de los pájaros. Hoy, con 17 años, comprendo que a veces la curiosidad juvenil abre puertas que nunca debieron existir. Sé que el doctor Morales no halló salida del reloj invertido y que su sombra quedó atrapada en ese fragmento de tiempo al revés. Pero, al fin, su alma descansa, porque ya no existe quien gire las manecillas hacia atrás. Y yo aprendí que hay misterios donde el tiempo mismo puede convertirse en una jaula y el valor de pronunciar las palabras justas puede ser la llave que libere a los que duermen tras el tic-tac eterno. El eco de los pasillos vacíos. Me llamo Elisa y tenía 14 años cuando pasé un verano inolvidable y aterrador en la antigua clínica San Rafael.
Mi familia se trasladó temporalmente a un pueblito costero porque mi madre asumió un trabajo como enfermera en el centro de salud local. Yo esperaba tardes en la playa, helados y risas con nuevos amigos, pero jamás imaginé que el lugar que me daría techo sería una clínica abandonada, justo al lado del hospital en funcionamiento. La casa que nos asignaron era la antigua residencia del conserje de la clínica. Una construcción baja de muros grises, con ventanas estrechas protegidas por barrotes oxidados y una verja caída que nadie había reparado. El techo de tejas carmesí se asomaba cubierto de hojas secas y en el porche principal colgaba un farol de hierro que hacía sombras danzantes cuando el viento soplaba desde el mar. Mi habitación estaba bajo un tragaluz circular agrietado. Al apagar la luz, el reflejo del cielo estrellado entraba por el lecho de vidrio, proyectando puntos de luz que parecían ojos observándome desde lo alto. Aquella primera noche, me despertó un golpe sordo en la pared contigua, un golpe seco e insistente, como si alguien tocara con nudillos huesudos. Me quedé quieta, conteniendo el aliento, hasta que el silencio regresó y el farol del porche se meció una vez más, despidiendo un lamento metálico. Al día siguiente, exploré la clínica con mi vecino Simón, un chico de mi edad que vivía con sus abuelos. Cruzamos el prado trasero y entramos por una puerta de metal medio abierta. El vestíbulo central era un espacio amplio con suelo de baldosas blancas y negras, muchas de ellas rotas. Al fondo, las puertas correderas de vidrio estaban selladas con carteles amarillentos que advertían prohibido el paso. Zona contaminada. El aire olía a humedad y a medicinas podridas. En una esquina, una camilla oxidada conservaba aún unos tubos enredados como serpientes muertas. Sentí un escalofrío cuando descubrimos un mural pintado a mano. Retrataba a un enfermero de rostro adusto sosteniendo un frasco cubierto con un cristal empañado. A su lado, una enfermera se tapaba la nariz, como si aquel líquido traumático desprendiera un hedor insoportable. El tiempo había borrado casi todos los colores, pero la expresión de pánico en los rostros permanecía intacta. Al atardecer, regresé corriendo a la casa. La puesta de sol teñía el cielo de tonos carmesí y añil. Cuando crucé el umbral, un relámpago iluminó el pasillo central y, de pronto, el faro del tragaluz se rompió con un estruendo. Los cristales cayeron al suelo y una ráfaga de viento helado recorrió mi nuca. Una voz ronca se coló por la ventana abierta: el eco nunca muere. Juro haberlo escuchado con mis propios oídos, pero no había nadie a la vista. Esa noche, tuve pesadillas, caminaba por los pasillos de la clínica y las luces fluorescentes chisporroteaban. Cada puerta que abría mostraba una escena distinta: un quirófano con instrumentos manchados de sangre reseca, una sala de maternidad con cunas vacías, un laboratorio con jeringas dispersas y pruebas de suero derramadas. En cada cuarto, un susurro incesante murmuraba mi nombre y me llamaba a seguir adelante, a descubrir la verdad oculta en ese lugar. Al despertar, sentí el peso de la curiosidad y del miedo. Con Simón, decidimos bajar al sótano, donde según los ancianos del pueblo habían encerrado durante años a los pacientes más graves. Las escaleras se hundían en la penumbra. El muro de piedra resumaba agua y moho, y cada paso levantaba una nube de polvo pútrido. Al fondo, hallamos una puerta de hierro con una ventanita redonda plagada de barro. Al asomarnos, vimos filas de calabozos diminutos, con barrotes erosionados y nombres tallados en la pared: Sofía R., Antonio L., Clara M. El silencio era tan absoluto que nuestros latidos retumbaban en el aire estático. De pronto, una puerta chirrió detrás de nosotros. Giré la cabeza y vi una figura encorvada, cubierta con una bata hospitalaria amarillenta, que trepaba la escalera con paso vacilante. Tenía el rostro cubierto de vendajes manchados, y en las manos sostenía esa camilla oxidada que habíamos visto en el vestíbulo. Su respiración era un jadeo profundo, como si cada inhalación doliera. Simón soltó un grito y echó a correr por el pasillo, con la figura siguiéndonos a pocos pasos. Subimos las escaleras con zancadas torpes, temiendo tropezar. Al llegar al vestíbulo, cerré los ojos y choqué con el mural del enfermero.
Con un impulso, tomé el frasco pintado en la pared y lo arrojé contra la pared opuesta. El ruido resonó como una explosión y, en ese instante, el ente se detuvo, agitó los vendajes en un último suspiro y desapareció entre las sombras. El eco de sus lamentos quedó suspendido en el aire, retumbando en mis oídos hasta que, por fin, el silencio regresó. Simón y yo salimos corriendo hasta la casa, empapados en sudor y con el corazón desbocado. Al día siguiente, la clínica fue clausurada por el ayuntamiento para una limpieza profunda. Se llevaron camillas, muebles y bloques enteros de pared. Nadie habló de los puntos de mayor contaminación ni de los espíritus vagando por los sótanos. Con el tiempo, la casa del conserje fue restaurada, pintaron sus muros de blanco y plantaron geranios en las ventanas. La verja volvió a erguirse y el farol del porche brilló sin crujir. Aquella voz ronca ya no se oye y el tragaluz fue sustituido por una claraboya sellada. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, aún percibo el eco de los pasillos vacíos y siento un ligero roce en la nuca, como si alguien me recordara que, en ocasiones, el miedo no descansa. Y el tiempo solo intenta borrar lo que no puede enterrar. El faro de los susurros nocturnos. Me llamo Martina y tenía 15 años cuando pasé aquel verano en la costa de Puerto Bruma, un pueblito acostumbrado al viento salado y a la niebla que se empeñaba en cubrirlo cada atardecer. Mis padres decidieron enviarme a casa de mi tía Clara, la guardiana del antiguo faro que coronaba el acantilado. La construcción, de piedra gris y ventanas altas, llevaba décadas apagada, pero seguía erguida como un centinela olvidado. La primera tarde llegué con mi maleta y una mezcla de emoción y nervios. El camino hasta la puerta del faro atravesaba un jardín descuidado, con jaras florecidas y un aljibe seco rodeado de hierbas secas. Al entrar, la puerta de madera crujió tanto que creí que iba a partirse, y el olor a salitre y a madera podrida me recibió como un saludo inquietante. La planta baja era un salón amplio, un piano derruido junto a una chimenea tapiada, sillas de mimbre cubiertas por sábanas, y en la esquina, un baúl con candado. Mi tía me explicó que dentro había objetos muy viejos de los antiguos fareros y que nadie debía tocarlo. Yo asentí, pero por dentro mi curiosidad brilló con fuerza. Esa noche, dormí en la pequeña habitación que daba al mar. La cama chirriaba al moverme, y la luna llena, oculta tras nubes densas, proyectaba reflejos plateados en el suelo de tablones. A mitad de la madrugada, me despertó un golpe seco, como si algo pesara en la trampilla del techo. Al mirarla, vi cómo sus bisagras parecían moverse casi imperceptiblemente. El corazón me latía con fuerza. Me acerqué en puntillas y aparté un poco la madera. Allí, en la oscuridad, distinguí unos ojos que me observaban. Grité y la trampilla se cerró de golpe antes de que pudiera entender qué era. Me quedé temblando hasta que el viento en la ventana me arrulló de nuevo al sueño. A la mañana siguiente, conté lo sucedido a mi amiga Sofía, quien vivía en una casa de pescadores cerca del puerto. Juntas husmeamos por el salón y descubrimos que el baúl del pasillo tenía 2 huecos finos, como de ojales, donde alguien habría insertado una horquilla o un alambre. Mi pulso se aceleró, la llave debía estar dentro de la casa, pero el candado no cedía. Decidimos buscar por toda la casa antes de avisar a mi tía. Subimos la escalera de caracol hasta la sala de máquinas del faro. Allí había un mecanismo grande, sin bombilla ni cristal, solo una lente vacía que giraba con el viento. Sobre una repisa, hallé una llave oxidada junto a un cuaderno con tapas de cuero. En su portada, unas letras grabadas decían, Memorias de Íñigo, último farero. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno. Adentro, Íñigo describía cómo, décadas atrás, su hija Elisa había muerto en un accidente en el faro y cómo él la mantenía cerca encerrando sus recuerdos en el baúl. Escribía que a veces la escuchaba susurrar su nombre desde el interior de la torre, deseando volver a ver la luz giratoria. Una nota al final dejaba claro que, para calmar su espíritu, debía reencontrar sus pertenencias más queridas, un medallón y un cuaderno de canciones. Sofía y yo regresamos al salón y abrimos el baúl con la llave hallada.
Dentro estaban viejos pañuelos, un medallón con un retrato diminuto y otro cuaderno, este forrado con tela azul. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. El aire se espesó y oí, muy cerca, el suave lamento de una niña llorando. «Martina», susurró Sofía, con voz temblorosa, «¿lo escuchas?». Asentí sin atreverme a hablar. La luz del atardecer se desvanecía y las sábanas blancas del salón ondeaban, como impulsadas por un aliento frío. Supe que teníamos que devolver aquellas cosas al lugar donde Elisa las había perdido. Subimos hasta la linterna del faro, caminando despacio por la escalera de caracol. Cada peldaño crujía y mi pulso retumbaba en mis oídos. Al llegar arriba, el viento batía con fuerza, haciendo girar la goma rota de la vieja lente. Colocamos el medallón colgado de un clavo desgastado y dejamos el cuaderno junto a un hueco en el muro, como un altar improvisado. En ese instante, el viento cesó. Un susurro cálido, casi maternal, recorrió la torre. «Gracias». Una luz suave, tenue, iluminó la lente en su centro. No era la fuerza de un faro encendido, sino un resplandor dulce que llenó todo el aro de cristal. Sentí una paz extraña, y por un segundo creí ver, reflejada en el vidrio, la figura de una niña con el cabello ondulado y ojos llorosos que me sonreía antes de desvanecerse. Bajé los escalones con el corazón ligero. Abajo, Sofía me abrazó sin decir palabra. La casa había quedado, por primera vez, iluminada por una serenidad palpable, sin crujidos ni golpes. El medallón y el cuaderno seguían en su lugar, prontos para descansar allí por siempre. Al amanecer, mi tía Clara nos encontró sentadas en el umbral, mirándolo todo con una sonrisa agradecida. Comprendió que habíamos cumplido aquel antiguo deseo y que el faro, aunque nunca volvería a encender su luz, ahora brillaría con un resplandor invisible que ahuyentaba los susurros nocturnos. Hoy, con 16 años, recuerdo aquel verano como la lección más poderosa de mi vida. Algunos secretos duermen en las sombras y solo la compasión puede despertar la luz que necesitan para descansar. Y cada vez que el viento choca contra los muros del viejo faro, imagino que Elisa me dice silenciosa gracias, mientras susurra una melodía lejana que ya no hiela la sangre.